Hola, hoy vamos a ver la regla de L'Hopital aplicada a los límites indeterminados. Si f de x y g de x son funciones derivables en un entorno reducido del punto A, excluyendo a lo sumo el punto A, tales que f de A y g de A sean igual a 0, y además la derivada de g de x sea distinto de 0 para todo x de un entorno reducido del punto A, excluyendo a lo sumo el punto A, se verifica que si existe el límite para x que tiende a A del cociente de la derivada de f sobre la derivada de g, existe también el límite para x que tiende a del cociente de f sobre g de x. Y se cumple que dichos límites son iguales. Vamos a demostrar esta regla y para eso tomemos en el intervalo cerrado AX un punto X cualquiera distinto de A y apliquemos la fórmula de Cauchy. La fórmula de Cauchy dice que el cociente de las diferencias entre las funciones f y g de un punto x y un punto A es igual al cociente de las derivadas de f y de g en un punto interior a ese intervalo cerrado a x. Por hipótesis tenemos que f de A y g de A son nulas. Esto significa que en la expresión dada, basada en el teorema de Cauchy, si son nulas, por hipótesis, la expresión queda f de x dividido en g de x es igual a la derivada de la función f en el punto interior epsilon dividida en la derivada de la función g en el punto epsilon. ¿Cómo vemos eso? Nosotros vamos a ver que en un entorno reducido del punto A, ¿sí? O sea, de centro en A, vamos a tomar un X y en ese intervalo abierto de A hasta X, voy a tomar un punto interior epsilon, que cuando X tiende a A, también arrastra al epsilon hacia A, de tal manera que en las proximidades del punto A, sin llegar a ser A, X y epsilon están muy próximos. Y en el límite de X tendiendo a A, lo vamos a tomar como iguales. De esta manera, en consecuencia, vamos a tener que el límite del cociente de f entre g para x que tiende a A es igual al límite de las derivadas entre de f y de g para x que tiende a A. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Tengo el límite de la función, que es un cociente, de x por coseno de x menos seno de x en el numerador, sobre x
o sea, la función g es x. Y para x tendiendo a 0 vamos a calcular el límite. Anteriormente el cálculo del límite se basaba en cálculos algebraicos. Ahora, usando esta regla, vamos a calcular la derivada de las funciones f, que está en el numerador, y g, que está en el denominador. Vamos a ver que cuando x tiende a 0, ese cociente es la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, vale aplicar la regla del L'Hopital. De tal manera que, si aplicamos L'Hopital, ese límite para x que tiende a 0 va a ser igual al límite del cociente de las derivadas de las respectivas funciones. De tal manera que en el numerador vamos a tener como primer término la derivada de un producto, o sea, 1 por coseno de x más x por la derivada de coseno de x, que es menos seno de x. Y luego, en el segundo término, menos seno de x, si derivamos, es menos coseno de x. Dividido la derivada del denominador, que en nuestro caso es 1, la derivada de x. Trabajamos algebraicamente, propiedad cancelativa. Vamos a trabajar la expresión y me queda que vamos a calcular el límite para x que tiende a 0 de menos x por seno de x. Entonces, cuando x tiende a 0, toda esta expresión tiende a 0. Si aún fuese la primer derivada de la función f en el punto a igual a 0 y la primer derivada de la función g en el punto a igual a 0, podemos volver a aplicar L'Hopital. Eso significa que el límite del cociente de f y de g va a ser igual al límite del cociente de sus derivadas, de la derivada de f sobre la derivada de g, y va a ser igual al límite del cociente de las segundas derivadas de f y de g, siempre cuando x tienda a a. La regla de L'Hopital es aún aplicable a otros casos de indeterminación. El caso A. Si el límite para x que tiende a infinito de la función f y de la función g es igual a 0, entonces podemos aplicar límite a ese cociente igualando al límite de las derivadas de las funciones f y g, el cociente de las derivadas de f y de g. ¿Sí? O sea, que se extiende la regla del L'Hopital y se puede demostrar fácilmente haciendo x igual a 1 sobre z para este caso. ¿Sí? O sea que, en particular, en este caso, la indeterminación es infinito sobre infinito. Si ustedes observan, la aplicación de la regla del L'Hopital se puede hacer directamente sobre las funciones f y g, aún siendo el caso infinito sobre infinito, haciendo la sustitución de x igual a 1 sobre z. Tenemos el caso ahora de que los límites de f y de g son infinitos para cuando x tiende a a. Eso significa que vamos a tener también el caso para cuando x tiende a a del cociente nos va a dar una indeterminación infinito sobre infinito. Y vemos que también podemos aplicar L'Hopital directamente haciendo las derivadas de f y g respectivamente, escribiendo a f de x y a g de x como el cociente escrito. Ahora, eso
se puede demostrar fácilmente. En la práctica directamente hacemos el cálculo de las derivadas de la función f y g. Vamos al siguiente caso, en la indeterminación 0 por infinito. También vamos a definir el límite para x que tiende a de f de x igual a 0 y el límite para x tendiendo a de g de x igual a infinito. Entonces, se puede demostrar que el límite de ese producto, que en este caso esta indeterminación, es el tipo 0 por infinito. Y para aplicar L'Hopital simplemente hacemos la transformación definida ahí, en el recuadro. El siguiente caso es la indeterminación 0 sobre 0 a la 0. ¿Sí? El límite para x que tiende a de f de x es igual a 0 y el límite para x que tiende a de g de x es igual a 0. Entonces, el límite de f de x a la g de x cuando x tiende a es 0 a la 0. También podemos aplicar L'Hopital. Son también indeterminados los límites del tipo f de x a la g de x. En el caso de, y también en este caso que estamos diciendo para cualquier f de x elevado a la g de x, como por ejemplo 1 al infinito, infinito a la 0 o 0 a la 0, se puede aplicar la misma técnica para poder aplicar L'Hopital, que consiste en, primero, aplicar logaritmo natural. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos. De esa manera, aplicando el logaritmo natural, vamos a poder reducir este tipo de indeterminaciones de f a la g de x a las indeterminaciones conocidas como 0 a la 0 o infinito sobre infinito. Bien, repito esto último. Todos los casos que puedan ser llevados a indeterminaciones como 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, puede aplicarse el L'Hopital. Vamos a hacer algunos ejemplos. En este caso, el límite para x que tiende a infinito de la función seno de k sobre x sobre 1 sobre x. O sea, tenemos la función f de x y aquí abajo la función g de x. Por lo ya visto, directamente aplicamos L'Hopital, ¿sí? Acá tendríamos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es, aplico L'Hopital. ¿Y cómo aplicamos L'Hopital según lo que vimos recientemente? Bueno, igualamos ese límite que nos piden para x tendiendo a infinito al límite para x tendiendo a infinito del cociente de las derivadas de f y de g, respectivamente. Entonces, la derivada de seno de k sobre x es coseno de k sobre x por u', que en nuestro caso quedaría menos k sobre x al cuadrado. Y en el denominador, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, trabajándolo a esta expresión algebraicamente, podemos ver que este factor del numerador y este factor del denominador tienen expresiones que se pueden simplificar. De esta manera, este límite para x que tiende a infinito va a quedar un límite de la expresión reordenando. Menos dividido menos queda más. K lo ponemos adelante por el coseno de k sobre x. Entonces, cuando x tiende a infinito, este cociente tiende a 0, por lo que el coseno tiende a 1 y todo el límite me da k. Seguimos con otro ejemplo.
De la misma manera analizamos que la función de arriba es f de x, que la función del denominador es g de x. Si analizamos la indeterminación, en este caso es del tipo infinito sobre infinito. Entonces, aplicamos L'Hopital directamente por lo ya definido, haciendo la derivada. Entonces, el límite para x tendiendo a 0 del cociente de las derivadas se va a reducir a ser las derivadas de la cotangente menos 1 sobre seno cuadrado de x y la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Trabajando algebraicamente, esta expresión nos queda el límite para x que tiende a 0 de, en este caso, vamos a escribir x al cuadrado si hacemos producto de los extremos y producto de los medios, x al cuadrado como numerador y seno al cuadrado de x como denominador, menos dividido menos, la expresión me queda positiva. Ahora, por lo que ya conocemos de infinitésimos equivalentes, tenemos un cociente de infinitésimos equivalentes, entonces su resultado es 1. Vamos a otro ejemplo. El ejemplo del límite para x tendiendo a 0 de x a la x. Este caso es una indeterminación de 0 a la 0. Entonces, lo que vamos a hacer es nombrar a este límite que vamos a calcular como y, de tal manera que aplico, como les dije anteriormente, logaritmo. Entonces, el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural del límite para x que tiende a 0 de x a la x. Entonces, aquí aplicamos propiedades ya conocidas de que el logaritmo de un límite es el límite del logaritmo. ¿Sí? Y cuando tenemos el logaritmo de x a la x, el exponente por propiedad del logaritmo multiplica como factor adelante del logaritmo de x. ¿Sí? Entonces, aquí estamos teniendo una indeterminación del tipo 0 por infinito. De esta manera, entonces, cuando ya llegamos a ese tipo de indeterminación, la tenemos que transformar en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces vamos a transformarla nosotros en infinito sobre infinito. Entonces me va a quedar el logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Fíjense que ahí sí tenemos infinito sobre infinito y por lo ya visto podemos aplicar L'Hopital directamente. ¿Sí? Entonces si aplico L'Hopital, ese logaritmo natural de y va a ser igual al límite para x que tiende a 0 de las derivadas de las funciones f de x y g de x. Entonces la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. De esa manera, simplificando, cancelando, vamos a tener el límite para x que tiende a 0 de menos x y es 0 el límite. Entonces la regla del L'Hopital viene a calcular de manera más sencilla los límites que son indeterminados. Se observa que la regla se podrá aplicar en forma reiterada mientras siga apareciendo. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, copiado del libro Larson, el límite para x que tiende a infinito, de un cociente que es 5x al cuadrado menos 3x más 1 como función f de x,
y g de x 3x al cuadrado menos 5. Bien, f de x es la función del numerador y g de x es la función del denominador. Entonces, vemos que esta indeterminación es del tipo infinito sobre infinito. Podemos aplicar L'Hopital directamente cuando x tiende a infinito de la derivada del cociente de las funciones. De esa manera me queda en el numerador 10x menos 3 y en el denominador 6x. Vemos nuevamente que tenemos la indeterminación infinito sobre infinito. Volvemos a aplicar L'Hopital por segunda vez. Entonces vuelvo a derivar la función del numerador obteniendo 10 y la del denominador obteniendo 6. De esa manera tengo el límite para x que tiende a infinito de 2 constantes. Entonces esto directamente me da por resultado 5/3. Muy bien, aquí terminamos. Espero que se haya entendido.